Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también muy interesante y muy entretenido, que es sobre la educación. Y para eso vamos a tener unos papelitos en nuestro frasquito ya cotidiano para poderlo hablar de una forma más fluida. Y Luciano va a empezar a agarrar nuestro primer papelito. Muy bien, empecemos. El papelito dice: educación napoleónica. ¿Qué es esto? Es simplemente el sistema de educación que hemos estado constituyendo dentro de nuestras instituciones educativas, el cual precisa desde tiempos de Napoleón Bonaparte, que es este sistema que tiene un horario predeterminado de 8 a 12 horas, dependiendo del lugar en donde estés, o incluso puede ser poquito menos o poquito más. Un turno vespertino, matutino y todo esto. Bueno, voy a comenzar yo. Para mí el sistema napoleónico es retrógrado, no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque en la mayoría del tiempo estás sentado en el aula, calentando el asiento, en virtud de que solamente estás ante la presencia de una exposición larga, por horas, extenuante, que de repente empiezas a considerar que sabes que ya el cansancio es tal que ya no puedo poner atención, seguir pegado ahí mirando la pizarra, exposiciones en PowerPoint. O sea, son circunstancias que dificultan el estudio. ¿Por qué? Porque te empieza a dar hambre, empieza a dar calor, te empieza a dar sueño, entra el aburrimiento. Es difícil mantener la atención durante tantas horas en la pizarra. Entonces, totalmente de acuerdo. Incluso para quien funge como la autoridad educativa, el profesor o profesora, es muy complicado obtener la retención o la atención de todas las personas que tiene de frente y también estar al tanto de las necesidades de los mismos. No puedes hacer una educación individualizada. Por eso se opta de hacer una presentación y durar horas, porque es la forma más relativamente sencilla para poder presentar. Sin embargo, resulta algo retrógrada porque ya las necesidades actuales exigen un poquito más de dinamismo en las clases para poder tener la atención de los estudiantes como tal. También pues habría que diferenciar cuáles son los medios por los cuales el alumno aprende, porque no todo es lo mismo estar sentado por horas ahí tratando de que se te entre la información como si fuera ósmosis. Así es. Y la verdad es que es muy complejo. Este sistema educativo que se emplea en cuanto a asistir a un horario estricto también complica mucho en cuanto a la diversidad de acciones que puede desempeñar el estudiante fuera del estudio, porque dinamita su cabeza, en el sentido de que te vas a cansar, o sea, empiezas a sentirte abrumado. Sí, totalmente, y también fijarse en el contexto de los estudiantes. Hay personas que tienen que caminar por un largo periodo de tiempo para poder llegar a las clases. Eso agota física y mentalmente, ya que llegas a la escuela, entonces pues no vas a tener esta energía de poner atención, o incluso pues caminaste durante un largo tiempo y no comiste, entonces eso también dificulta mucho el proceso de retención de la información. Así es. Por un lado tienes el aspecto de que convives con tus compañeros y todo eso, pero pues a la escuela no es tanto como que vayas a ir a la convivencia, ¿no? Sino que vas a estudiar. Si quieres convivir, mejor te vas a un lugar pues más ad hoc, más agradable para la convivencia. Así es. Entonces, en el sistema educativo actual que se implanta, sobre todo aquí en México, yo siento que es muy retrógrado, muy difícil de que salgas con una preparación tal que te permita desempeñarte ávidamente en el campo laboral. Sí, y es una crítica que es muy común, el hecho de que no te enseñan habilidades para la vida, sino que te enseñan a memorizar conceptos, memorizar, así es, pura retención. Y no comprensión. Entonces, no tienes no vas forjando tu criterio personal ante las diferentes vicisitudes de la vida o diferentes fuentes de información que puedes consultar, por ejemplo. Y eso sin considerar que en la mayoría de las ocasiones los profesores no son idóneos para impartir las materias. Sí, eso pasa mucho en las primarias. A mí en mi primaria era un solo profesor para todas las materias de ese año y era algo bastante complicado porque incluso me acuerdo que había profesores
que consumían horas de español y se las agregaban a las de matemáticas para poder ver los temas. Entonces es algo bastante complicado y los únicos diferentes eran de inglés y computación y educación física. Y ya para todo lo demás era solo una persona. Y es muy complicado. Y luego no aportan, por ejemplo, no aporta mucho la escuela en el ámbito artístico o en el ámbito del oficio, por ejemplo. Imagínate una escuela donde pudieras también desempeñar al mismo tiempo en un oficio mientras que también estás estudiando. Entonces saldrías con un oficio y saldrías también con conocimiento técnico en profesión. Eso ya sería un poco delicado porque sería dejar las aspiraciones del estudiante por los papás o el tutor. Entonces, ponle tú, un estudiante está en una escuela de oficio, pero esa persona no le apasiona ese lugar, pero ya se hizo el gasto. Entonces va a crecer forjándose dentro de una categoría que tal vez no le guste. Lo que estaría bien es que te vieran... Es muy difícil precisar qué es lo que quiere. Que te vieran elegir que, por ejemplo, de carpintería, no sé, electricista. Tal vez a un nivel secundaria sería un poco más ad hoc. Sí, no, sí, en primaria estaría muy complejo, porque el niño hasta peligroso sería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta es la situación de la escuela napoleónica, que es un tanto retrógrada, que no determina específicamente las necesidades de cada uno de los alumnos. Es complejo porque es un conglomerado extenso, un montón de horas, donde la dinámica es prácticamente la misma, o esta exposición en PowerPoint, o es una presentación en pizarra a plumón o gis, y eso complica la situación, sobre todo a nivel universitario. Entonces, después vamos con la siguiente papelito. Sigue Marlon. Importancia de la educación. La importancia es absoluta. La educación es necesaria en diferentes niveles, porque en el individuo lo que ocasiona es un conocimiento más amplio de varios entornos, ya sea matemáticas, ya sea español, ya sea en idiomas, también en el aspecto de la biología, en el aspecto de la sociología. Entonces, también funge como un filtro entre las personas que no están educadas y las que sí. Te permite poder concebir mejor o tener un mayor entendimiento del mundo. Al poder aumentar tu lenguaje sobre las cosas, vas a tener esta facilidad para poder describir más sencillamente lo que te está rodeando. El conocimiento mediante la educación le da al ser humano dominio sobre la naturaleza, porque te da la capacidad de poder explicar por qué suceden determinados acontecimientos, poderlos describir, incluso poder tener esta facultad de poder ir más allá mediante esta facultad que tiene la ciencia, que es la predictibilidad. Entonces yo creo que básicamente sería eso, que te da más seguridad para poderte tú relacionar con el medio ambiente, con el otro. Sí, o sea, disminuye el grado de ignorancia al tener un conocimiento, un bagaje intelectual más amplio que te permita desempeñarte de mejor manera en la vida real. Claro, no es solamente absoluto el hecho de tener un conocimiento teórico, porque hay que acompañarlo de un conocimiento práctico, que esto en combinación pues sería la bomba idónea para poder explotar las habilidades del ser humano en una determinada actividad, porque pues es muy complicado que tú puedas desempeñarte en tantas cosas, entonces te especializas. Pocas palabras, la importancia de la educación es una máxima, porque de esta manera tú evitas un comportamientos ignorantes del individuo, ya que en cuestiones de escasos niveles educativos, el ser humano tiende a comportarse un tanto más irracional, que puede ser que mucho abarca, poco aprieta, totalmente. Sí. Y es algo que hemos estado avanzando como sociedad. Por ejemplo, grandes filósofos de la antigüedad podían hablarte de filosofía, de matemáticas, de política, artes, de todo tipo de temas. Sin embargo, las aportaciones eran muy ambiguas, o tenías que darle una significación de la significación de lo que estaba diciendo. Entonces, actualmente al hiperespecializarte en algo, es más factible para ti el poder describir algún fenómeno o el poder realizar algo para la aportación de la evolución de la humanidad. Sí, tú desde tu campo de estudio, en conjunción de la interdisciplinaridad, vas a poder expandir tu panorama, ir más allá de, por ejemplo, la hiperespecialización que tú vas teniendo, que es necesaria y que es ahí donde tiene que ir el núcleo fundamental de esa capacidad de poder entender los fenómenos que estás estudiando en comparación con las otras disciplinas que te van a ayudar. Y como dices, también la prueba que es muy importante, es un 50-50, porque no podemos estar en el mundo desde un nivel meramente pragmatista, experimentando así nomás a prueba y error, sino que tienes que tener este marco científico que te ayude y que te guíe. Y ya tú, mediante estas herramientas teóricas,
porque la teoría sin práctica está en un vacío, ir ya sabiendo para dónde ir, para dónde inclinarte. Luego también considerar la educación en un sentido de una educación virtuosa. También en el aspecto en el que el individuo tenga que mejorar todas aquellas condiciones de valores que le permitan desempeñarse de una mejor manera a nivel Sí, de interacción social. definitivamente, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de la seguridad, dentro de la construcción de nuevas tecnologías, dentro de los mismos automóviles, te permite este mayor confort, el hecho de poder perfeccionar esas tecnologías como los frenos ABS o los cinturones de seguridad y las bolsas de aire que estén mejor repartidas dentro del mismo vehículo, te va a ayudar a tener esa sensación de voy a comprar este coche porque me ofrece seguridad, me es confortable y me lo puedo permitir. Porque entre más avance, más acceso tiene más gente y eso abarata el costo. La educación en términos simples es desarrollo, es evolución. Si uno no tiene una educación mediante el estudio, la formación en valores, generas una involución integral del individuo, que eso a su vez a nivel macro de correlación con las demás personas, generarías también un retraso. Diste un punto importantísimo, lo de los valores. Ajá. Para mí es algo fundamental, porque el hecho de una persona que esté educada, no sé si han visto la imagen de dos personas, de dos cabezas que se están hablando, una está gritando y dentro no hay nada. Sí. Y el otro está callada, está seria, está observándolo y hay un montón de libros dentro de unas estanterías. Lo que te permite la educación es poder mitigar esta violencia intrínseca del ser humano. Y esa necedad, puedes llegar a la contrariedad de argumentos para generar una síntesis de los mismos. Exactamente. Que esto genere un desarrollo continuo y progresivo en la humanidad. Por eso la importancia de la educación, para tener una evolución como individuo y como sociedad. Parece, vamos al siguiente papelito. Sí, siguiente papelito dice lo siguiente. La educación del tipo autodidacta. Yo digo que es trascendental, porque aquí ahora sí tú te enfocas específicamente a cuáles son... Te responsabilizas de lo que quieres aprender y para qué lo vas a aprender. Y de qué manera vas a aprender, porque tú reconoces cómo es tu forma en la cual sueles ingresar el conocimiento de una forma más sencilla como tú reconoces. Es un análisis profundo personal. Ajá. Que te va a ayudar a determinar si eres mejor escuchando, si aprendes mejor viendo, escribiendo, leyendo, o de la forma en la que tú te encuentres, te eduques mejor para poder desarrollar tus propias habilidades y comenzar este desarrollo que precisamente decías. Es lo que te va a dar el verdadero conocimiento, porque si no estudias por tu parte, no porque te imponga el profesor, si no estudias por tu parte, va a ser muy complejo que puedas llegar a aprender una mayor cantidad de cosas. Entonces, es la forma en la que tú puedes ahondar en la temática que quieres aprender y de esta manera generes en tu educación un proceso de aprendizaje más sólido. La solidez es fundamental porque la solidez teórica en primera instancia te va a generar la convicción práctica a la hora de ejercer el conocimiento que tú tienes en tu bagaje. Entonces, a la hora de la combinación práctica, esa confianza que vas a tener porque fuiste autodidacta, porque estuviste estudiando constantemente, progresivamente, a profundidad y con dedicación y con puntualidad, es lo que va a permitir precisamente ese avance, desarrollo progresivo que vas a generar durante tus etapas de estudio y al momento de la aplicación práctica del conocimiento no te va a costar tanto trabajo, va a ser más sencillo y va a ser todavía con mayor exactitud y precisión a la hora de ejercer la profesión, ejercer el oficio o cualquier otra actividad a la cual tú te estés dedicando. Entonces ese es un punto muy importante de la educación, el hecho de ser autodidacta. ¿Tú qué opinas, Marlon? Sí, que no te limita a un esquema rígido y estricto impuesto por alguna unidad de aprendizaje y te permite como esa ampliación de consolidar los conocimientos en alguna materia específica. Tú puedes profundizar, como has dicho, puedes indagar por tu cuenta, tú puedes guiarte bajo los estándares personales que tienes para saber qué información manejar y cómo adquirirla. Y pues es una herramienta, yo la considero muy importante porque vas más allá de lo que te enseñan en la clase y de lo que a lo mejor puedes agarrar de lo que le entiendas al profesor.
Muy bien, entonces Sí. iremos con nuestro último papelito. A ver qué dice. Dice educación a distancia. Eso es algo que, pues, en estos últimos 2 años se ha masificado, se ha extendido. O sea, quizá para algunas personas ha resultado tortuoso porque pues a lo mejor no se tienen todos los medios para poder llevar a cabo la educación a distancia como una computadora, una laptop o un dispositivo electrónico que te permita tener este contacto directo con, bueno, indirecto con los profesores y el Así alumnado. es. Y eso quizá complica un tanto la situación en el aspecto grupal de las clases napoleónicas. Exactamente, estamos tan acostumbrados a esta interacción social en la educación que pretendemos que es la única forma de aprender. Pero por otro lado te brinda más tiempo, la oportunidad de que seas autodidacta. Reconoces la no necesidad de estar presente en un aula por horas, sino que estás un tanto más en la comodidad Y te ofrece en tu casa. sí, te ofrece dos formas de poder concebir la educación. La forma sincrónica, que es esta parte de lo napoleónico, también pudiera quedar aquí, que es el contacto directo de profesor-estudiantes, y está asincrónica, donde tú haces alguna actividad que se te deja y tienes esta facilidad y esta oportunidad de poder nutrirte de forma autodidacta. Ahora que si el individuo no pone de su parte Pues ahí sí y ya necesita que lo acarreen, que lo estén Sí, imponiendo y todo esto, mucho pues del ahora sí profesor. que pues esa persona va a involucionar porque este sistema de educación no va a ser para él. es un arma de doble filo para las personas que suelen ser un poquito más flojas o pueden ser más, se me olvidó el Dependientes. término de que posterga las cosas, ¿cómo se llama? Es procrastinar. Alguien procrastinador, que es alguien que posterga las cosas porque siente dentro de su mente que lo va a hacer de forma rápida, Ujú. entonces se pierden muchos conocimientos que pudiera adquirir. Pero la educación a distancia puede ser un buen método para aquella persona que está ocupada, que trabaja al mismo tiempo, que pues tiene algunas otras labores, algunas otras responsabilidades. Entonces, pues tiene sus pros, tiene sus contras, dependiendo del lado del que lo vean, dependiendo de las circunstancias personales del individuo. Dependiendo de qué tan práctica sea tu carrera, porque También También, También sí, eso. sí, cierto. habría que considerar si la materia es práctica, pues la necesidad virtual no sería la fundamental. no sería nada más por la parte teórica, No, aunque no. en sí, por ejemplo, yo estaría en contra de la virtualidad porque ya se cuenta que es como se convierte en un sistema meramente administrativo de entregar tareas y pues el aprendizaje ahí sí es por autodidacta, Ujú. pero es como que te quita el tiempo, ¿no? Tener que estar conectándote a clases que de seguro vas a tener la cámara prendida y haciendo otra cosa. Y es como que ese tiempo de la clase, así como lo pierdes presencialmente, lo estás perdiendo en tu casa, nada más en la comodidad de tu casa. Y en lugar de conectarte sincrónicamente, estaría mejor como que tú profundizas por tu cuenta y ya se verá después, ¿no? Y es algo bien curioso porque lo que respecta a maestrías y doctorados, por lo general son clases de fin de semana o de forma presencial una vez al mes y ya todo lo demás te dejan ciertas actividades para que tú lo realices. Entonces ahí precisamente tú te responsabilizas de lo que vas a estudiar, de lo que te va a servir, lo que te puede funcionar y están ahí para ayudarte en caso de que tengas algún tipo de duda o problemática. Ujú. Pero no están orillándote a que estés precisamente 7 horas conectado frente a una cámara que por lo general puede estar apagada y no estés atendiendo a la clase porque no sabemos el contexto de tu casa, no se sabe si tienes varios hermanos y todos necesiten de estar conectados y se vaya la señal. O sea, estamos totalmente supeditados al contexto y es algo que no se evalúa de forma correcta dentro del sistema virtual. Ujú. Pero como ya vimos, sí tiene muchas cosas muy positivas que puede aportar. Pues a nosotros nos gustaría conocer tus opiniones con respecto a los tipos de educación o la importancia de la educación y para ello pues te invitamos a que lo puedas realizar mediante los comentarios en la cajita de los comentarios y por nuestra parte yo considero que esto ha Sí, sido todo en sería esta todo. ocasión. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita de notificaciones, pero sobre todo ayúdanos a compartir este video a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja, a quien tú quieras, para que podamos llegar a más gente. Y para ver qué contenido como de este tipo y más variado, síganos en nuestras redes sociales donde se están haciendo publicaciones de diversos temas. Y los invitamos a ver los videos que ya tenemos en el canal, que están muy interesantes.
Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.